Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble y lleno de buena vibra. Hoy, como siempre, les traigo un tema que creo que les va a encantar. Un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado muchísima conversación y, honestamente, me tiene súper emocionado de compartirlo con ustedes. Como seguramente ya leyeron en el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas y sobre todo, en el corazón de muchos de ustedes. Vamos a hablar de un evento específico, un detalle que ha causado revuelo, la reacción de Kerem Bürsin a un golpe que Hande Erçel, bueno, ya les contaré más adelante. Pero les aseguro que la historia es jugosa, intrigante y sobre todo, llena de emociones. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y por supuesto, mi opinión sincera y personal sobre todo esto. Pero antes de empezar, no puedo dejar de decirles algo que es súper importante para mí. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de mis vídeos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto denle un buen me gusta a este vídeo si les emociona el tema. Me ayuda muchísimo saber que les gusta lo que hago. Ahora sí, arranquemos de lleno con el tema que nos convoca. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas en el mundo de las series turcas. Su química en la pantalla, en la serie Love is in the Air, era innegable, explosiva. Y esa química trascendió la pantalla, convirtiéndose en una relación real, que conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Todos soñábamos con verlos juntos, con ver su amor florecer. Y así fue durante un tiempo. Su relación, como todas, tuvo sus momentos felices, sus momentos románticos, momentos que nos hacían suspirar y creer en el amor verdadero. Pero como también sucede en la vida real, la relación llegó a su fin. Y aunque no hubo una declaración oficial sobre los motivos de la ruptura, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Y como es natural en el mundo de las celebridades, cada movimiento, cada gesto, cada interacción se analiza con lupa. En este contexto es donde entra el tema que nos interesa hoy, la reacción de Kerem Bürsin a un momento específico relacionado con Hande Erçel. En un evento público Hande sufrió un pequeño percance, un golpe, algo que aunque no fue grave, generó un momento de atención. Y la reacción de Kerem Bürsin, o mejor dicho, la ausencia de reacción de Kerem Bürsin, es lo que ha despertado la curiosidad y la conversación. Para entender mejor el contexto, vamos a retroceder un poco. Después de su ruptura, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial, pero distante. Se han cruzado en eventos, han compartido espacios, pero siempre con una cierta reserva, un cierto distanciamiento. Esto es completamente entendible, ¿verdad? Después de todo, una ruptura, por más civilizada que sea, siempre implica un proceso de duelo, un tiempo de adaptación. Pero volviendo al evento en cuestión, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hizo Kerem Bürsin en ese momento? ¿Cómo reaccionó ante el pequeño percance de Hande? Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. Porque al parecer, la reacción de Kerem fue, por decirlo de alguna manera, discreta. No hubo gestos de preocupación evidentes, no hubo acercamientos, no hubo palabras de consuelo. Simplemente continuó con sus actividades, como si nada hubiera pasado. Y es aquí donde la gente se divide. Algunos interpretan esta actitud como una muestra de madurez, de respeto a la privacidad de Hande, de mantener la distancia necesaria después de la ruptura. Otros, por el contrario, lo ven como una frialdad, una falta de empatía, una señal de que la relación entre ellos ya no tiene ningún tipo de importancia. Personalmente creo que la situación es mucho más compleja de lo que parece. No podemos juzgar a Kerem basándonos únicamente en un momento capturado en una foto o en un vídeo corto. No sabemos qué estaba pensando, qué estaba sintiendo en ese momento. No conocemos los detalles de su relación actual con Hande, ni cómo han acordado llevar su relación después de la ruptura. Pero a pesar de todo, la reacción de Kerem Bürsin nos dice mucho sobre cómo funcionan las relaciones en el mundo de las celebridades. Nos muestra la presión constante de estar bajo el escrutinio público, la dificultad de mantener la privacidad, la necesidad de protegerse de los rumores y las especulaciones. Es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sentimientos, con emociones. Han vivido una historia de amor, han compartido momentos importantes, y es natural que la ruptura haya dejado una huella en ambos.
No podemos pretender que actúen como si nada hubiera pasado, que olviden todo lo que vivieron juntos. Lo que sí podemos hacer es analizar, debatir, compartir nuestras opiniones, pero siempre desde el respeto y la empatía. No podemos juzgar sus decisiones, ni pretender que cumplan con nuestras expectativas. En este caso específico, la reacción de Kerem Bürsin es, a mi parecer, un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Es una muestra de cómo a veces la distancia es necesaria para sanar, para protegerse, para reconstruirse. No necesariamente implica falta de afecto, ni falta de preocupación. Simplemente puede ser una forma de lidiar con una situación delicada, de mantener el equilibrio y la compostura. Ahora bien, hablemos un poco más sobre la serie Love is in the Air, la serie que los unió. Esta serie fue un fenómeno a nivel mundial, un éxito rotundo que conquistó a millones de espectadores. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, nos hizo reír, llorar, soñar y creer en el amor verdadero. La química entre ellos era innegable, la conexión era palpable, y eso se reflejaba en la pantalla. La serie también nos mostró la belleza de Estambul, la cultura turca, y nos permitió conocer a talentosos actores y actrices. Love is in the Air se convirtió en un referente de las series turcas, abriendo el camino para otras producciones de gran éxito. Es por eso que el interés en Kerem y Hande sigue siendo tan grande. La gente quiere saber qué pasa con ellos, cómo están, qué hacen, qué sienten. La nostalgia por la serie y por su relación es evidente, y eso es completamente entendible. En cuanto a la reacción de Kerem Bürsin, creo que también debemos considerar otros factores. El estrés de estar en el ojo público, la presión de mantener una imagen perfecta, la necesidad de proteger su vida personal. Todos estos elementos pueden influir en su comportamiento y en sus decisiones. Además, es importante recordar que no todas las reacciones son iguales. Cada persona tiene su propia forma de lidiar con las situaciones difíciles, con las emociones intensas. No podemos esperar que Kerem reaccione de la misma manera que reaccionaría otra persona. En conclusión, la reacción de Kerem Bürsin a este evento en particular es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la presión de estar bajo el escrutinio público y de la necesidad de proteger la privacidad y la intimidad. No podemos juzgarlo ni pretender que actúe de una manera determinada. Lo que sí podemos hacer es analizar, debatir, compartir nuestras opiniones, siempre desde el respeto y la empatía. Y ahora, para terminar, quiero hacerles una pregunta: ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo interpretan la reacción de Kerem Bürsin? ¿Creen que fue una muestra de madurez, de frialdad, o de algo más? Los invito a dejar sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. Y para que no se me olviden, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido informativo y entretenido. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.